¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bastante bien. A nombre de este gran equipo, muchas gracias. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas y vamos con los titulares de esta emisión. En América Latina, el gobierno de Bolivia anulará 4 impuestos destinados a los ricos. En contexto, revisaremos cifras de la industria armamentista. Y en nuestro recorrido 360, en España, el mercado de capitales está desconectado de la dinámica europea. Así que sin más, vamos con los detalles de la información. Luego de este resumen en imágenes, vamos ya directamente al detalle de la información. Hoy comenzamos en Bolivia, ya que el gobierno de centro derecha hizo conocer sus primeras medidas económicas que consisten básicamente en anular 4 impuestos que estaban destinados solamente para las personas ricas. Otras medidas económicas como la eliminación de las subvenciones estatales o la reducción de multas a los impuestos, pues deben esperar posiblemente hasta febrero del próximo año. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal, Freddy Morales. El anuncio de las primeras medidas económicas que habían despertado expectativa nacional lo hizo el ministro de Finanzas junto al presidente Rodrigo Paz. Abrogar 4 impuestos: el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las transferencias financieras, el impuesto al juego y el impuesto a las promociones empresariales. Estos 4 impuestos no representan más del 1% de la recaudación fiscal, sin embargo han generado una serie de contradicciones y problemas en el ámbito de negocio. También se anunció que se reformulará la ley de presupuesto del próximo año para recortarlo en por lo menos 30%, con despidos masivos y cierre de empresas del sector público. Se espera que esta semana se inicie el desembolso de $9.000 millones en nuevos créditos que el nuevo gobierno contrató para restituir el neoliberalismo en el país. Tendremos, si el ritmo así lo permite, cada semana buenas noticias en función de que nuestras reservas internacionales se van a ir generando ese colchón necesario para aquellas reestructuraciones, acciones de estabilización que se están llevando adelante en la economía. Varios sectores esperaban el desahogo que las nuevas autoridades prometieron durante la campaña electoral, como por ejemplo el perdonazo tributario. Samuel Doria Medina no va a pagar impuestos, le han perdonado el impuesto a las grandes fortunas. Recordemos que en Bolivia los que pagan impuestos a las grandes fortunas solo son 155 personas, o sea, 155 contribuyentes. Y este impuesto es marginal, estamos hablando de 220 millones de bolivianos que hacía el 2022, sí, 265 millones de bolivianos que ha sido el 2023. Se comparó el beneficio inmediato de anular impuestos a un reducido grupo de ricos en comparación con cientos de miles de pequeñas economías que soportan incluso el congelamiento de sus cuentas bancarias por demoras en el pago de sus impuestos. Muchos de ellos tienen cuentas congeladas porque no pueden mover, entonces tienen que buscar dinero, prestarse para pagar su cuenta congelada, para pagar la deuda en el impuestos y liberar nuevamente su cuenta y volver a trabajar. Pero hay muchos que no pueden, por lo menos debe haber mínimo más de 30.000 cuentas que están congeladas en cada departamento. Estamos hablando de un número muy grueso. El gobierno explicó que se está preparando el terreno para adoptar un paquete de medidas económicas más fuertes, que se adelantó partirán de los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, como la eliminación de subvenciones y achicamiento del papel del Estado. Entre tanto, los empresarios privados aplaudieron las primeras medidas. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.
Le cuento ahora que Yacimientos Petrolíferos Fiscales y la italiana Eni se alinearán para explorar el bloque conocido como OFF-5 frente a las costas de Uruguay, una operación que aún requiere la aprobación gubernamental. El presidente de la empresa YPF, me refiero a la empresa Petróleos Estatal, pues Horacio Marín, declaró que esta cooperación es clave para avanzar en un territorio offshore donde la empresa pues no tiene experiencia previa. Además señaló que, de confirmarse las estimaciones iniciales, el potencial del área podría equipararse al de Vaca Muerta. Sin embargo, recordó que aún no se han hallado hidrocarburos. Ambas compañías tienen expectativas en los resultados recientes en Namibia, cuyas condiciones geológicas comparten origen con el margen americano, abriendo posibilidades sobre nuevos recursos energéticos para la región. Y México registró una tasa de desocupación del 2,9% en el tercer trimestre de este 2025, una ligera disminución respecto al 3% del mismo periodo del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entre julio y septiembre, 1,8 millones de personas permanecieron sin empleo, mientras que 59,5 millones contaron con una ocupación, 5,000 más en comparación interanual. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística señaló que el avance del empleo se concretó en comercio, transporte, telecomunicaciones, restaurantes, alojamiento e industria manufacturera. La población subocupada se redujo a 4,3 millones de personas, equivalente al 7,2% de los ocupados, mientras la informalidad alcanzó el 55,4%. La población económicamente activa llegó a 61,3 millones de personas, con una participación laboral de un 59,5% en un mercado aún marcado por amplias desigualdades sectoriales y de género. Y le cuento ahora que Cuba anunció en la Feria Internacional de La Habana, con sede en el recinto ferial Expo Cuba, nuevas medidas económicas con el fin de reimpulsar la economía. Y bueno, pues entre las prioridades figuran la estabilización macroeconómica, la participación de todos los actores y el impulso a la inversión extranjera. Con los detalles, nuestra corresponsal Isabel Díaz González. Cuba continúa abierta a nuevas formas de inversión, cooperación y creación de valor en el ámbito de los negocios, siempre bajo la premisa de nunca comprometer la soberanía del país y en el marco de la Constitución de la República, según se dio a conocer en la Feria Internacional de La Habana. Estas decisiones forman parte de la implementación del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Están dirigidas a ampliar las capacidades operativas de la inversión extranjera en el país y también a simplificar los procedimientos y agilizar sus operaciones. Las medidas incluyen un esquema financiero diferenciado, operaciones en divisas y moneda nacional, más autonomía en los procesos, comercio electrónico con pagos desde el exterior y flexibilidad en la contratación de fuerza de trabajo en la inversión extranjera. ¿En qué consisten estas transformaciones? Primero, se va a establecer un nuevo esquema diferenciado de funcionamiento de la inversión extranjera, donde podrán operar según sus necesidades en moneda nacional y en divisas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros hemos iniciado, y es conocido también como parte de las acciones del programa de gobierno, un proceso de dolarización parcial de la economía. Y la inversión extranjera mayoritariamente opera en moneda nacional. Sin embargo, como parte de este proceso de dolarización parcial, se ha identificado la conveniencia de que puedan operar en ambas monedas de manera flexible, de forma tal que, de acuerdo a sus necesidades, puedan generar operaciones hacia los distintos sectores de la economía. Como parte del Foro de Inversiones en el contexto de FIAP 2025, el viceprimer ministro presentó además una cartera de oportunidades actualizada con 426 proyectos. Esto también está estrechamente ligado a la necesidad de que la inversión extranjera dirija su mirada a la obtención de fuentes de ingresos externos, es decir, hacia el mercado exterior
exportando bienes y servicios, pero también a diferentes segmentos del ámbito nacional donde se pueden obtener ingresos en divisa. Trascendió que dentro de las medidas, las prioridades se centran en la exportación y sustitución de importaciones, en la producción de alimentos y actividades intensivas en conocimiento. Hay otras cuestiones que impactarán definitivamente en la nueva ley de la inversión extranjera que, como ustedes conocen, se ha aprobado un cronograma legislativo y está previsto para la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de diciembre del mes de diciembre del año 2026 la adopción de una nueva ley. Si todos los trabajos y los componentes de los trabajos también y las personas que participan en el proceso estuvieran de acuerdo con las modificaciones. Medidas que buscan más transparencia y garantías, calidad de vida y crecimiento financiero en beneficio del pueblo cubano y del desarrollo económico nacional. Samir Medina e Isabel Díaz González, Telesur, La Habana, Cuba. Momento de hacer una primera pausa en esta emisión, pero no se vaya por favor, ya que al regreso en nuestro espacio de análisis en contexto, revisaremos cifras de la industria armamentista. Va usted a ver qué datos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y comenzamos, como le decía, este análisis de la industria armamentística en Nigeria. Y es que durante el último trimestre del año, esta industria armamentista ha sido bastante agitada alrededor del mundo. Comencemos, como le decía, en Nigeria, ya que se encuentra en alerta financiera principalmente por su industria armamentista que vuelve a sacudir a los mercados. Acompáñenme a ver detalles de esto que les estoy platicando. En Nigeria, el fantasma del intervencionismo militar estadounidense volvió a golpear a la economía. Cerca de 2,8 billones de nairas, unos 6.900 millones de dólares, se evaporaron del mercado bursátil tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con acciones militares si Abuja no protege a los cristianos. Analistas financieros en Lagos aseguran que la caída no responde a fundamentos económicos, sino al miedo de una posible escalada bélica encabezada por Estados Unidos, una potencia que históricamente ha utilizado su industria armamentística como brazo político y económico para intervenir en países del sur global. El índice NGX cayó durante 5 días consecutivos, reflejando cómo las amenazas militares generan impactos directos en mercados vulnerables, alejando capital extranjero y encareciendo el riesgo país. Mientras que Washington insiste en un discurso de defensa religiosa, la respuesta del mercado deja claro que cualquier insinuación de intervención, ya sea diplomática o armada, fortalece a las grandes corporaciones de defensa estadounidenses, mientras desestabiliza economías africanas enteras. Le cuento ahora que otro país que se encuentra bajo presión es justamente Bulgaria, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos que reordenan el tablero energético y también el tablero militar en Europa. Bulgaria anunció que cumplirá estrictamente las sanciones de Estados Unidos contra el gigante petrolero ruso. Me refiero en este caso a la empresa gigante petrolera o de petróleo ruso Lukoil, incluyendo su refinería en Burgas. El gobierno asegura que busca evitar que la guerra sea financiada desde territorio búlgaro, pero el trasfondo económico va mucho más allá. Estados Unidos concedió licencias temporales para negociar la venta de activos de Lukoil hasta diciembre, un mecanismo que varios analistas consideran una manera de forzar una reestructuración del mercado energético europeo, favoreciendo a corporaciones estadounidenses en medio del conflicto en Ucrania. En el fondo, esta crisis energética vuelve a revelar cómo el poder de sanciones de Estados Unidos funciona como una extensión económica del mismo ecosistema que sostiene su industria armamentista.
Y por otra parte, Rusia se posicionó este año como uno de los protagonistas centrales del Salón Aeronáutico de Dubái 2025, una de las ferias militares y aeroespaciales más importantes del planeta. En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y una creciente multipolaridad, Moscú aprovechó la vitrina internacional para mostrar el alcance de su industria armamentista. Aquí los detalles. El pabellón ruso, uno de los más extensos del evento con 5.000 metros cuadrados, exhibió más de 900 modelos de defensa y aviación, junto con 30 sistemas de combate a escala real, desde helicópteros hasta tecnología antiaérea y naves no tripuladas. La estrella indiscutida fue el caza furtivo de quinta generación, Su-57E, que realizó demostraciones acrobáticas, destacando su supermaniobrabilidad, capacidad furtiva y versatilidad para operaciones aire-aire y aire-tierra. La presencia de altos funcionarios rusos reforzó el mensaje político y comercial del pabellón. El viceprimer ministro Denis Manturov visitó la exposición, inspeccionó la cabina de la aeronave y revisó equipamiento como el helicóptero Ka-32. Según el funcionario, la cartera actual de exportaciones militares de Rusia supera los 4,8 billones de rublos, cerca de 60.000 millones de dólares, una cifra que continúa en crecimiento gracias al interés global en tecnologías que Moscú asegura haber perfeccionado mediante su experiencia operativa reciente. El énfasis ruso no se limitó a aeronaves. Compañías del sector presentaron nuevas soluciones espaciales, motores de alto rendimiento, satélites de observación y sistemas de comunicación avanzada, áreas que, según Manturov, están atrayendo una atención especial de clientes extranjeros. La importancia estratégica del pabellón quedó evidenciada con la visita del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, quien recorrió las exposiciones y recibió información sobre los últimos desarrollos en defensa y aviación. Emiratos, actor clave en la región, ha mostrado interés en diversificar alianzas militares en un mercado global que se distancia cada vez más de la dependencia exclusiva de proveedores occidentales. En conjunto, la participación rusa en Dubái no solo exhibe tecnología militar de última generación, sino que confirma la consolidación de un mercado armamentista multipolar, donde potencias no occidentales ofrecen alternativas competitivas a países de Medio Oriente, África y Asia. Un escenario que, lejos de disminuir, se fortalece en medio de un mundo cada vez más fragmentado y con una demanda creciente de equipamiento militar avanzado. Y mientras tanto, Alemania reabre exportaciones de armas a Israel pese al estancamiento económico. El gobierno alemán levantará las restricciones a la venta de armas a Israel impuestas en agosto de 2025. Berlín argumenta que el alto al fuego en Gaza se mantiene estable, pero analistas económicos destacan que la verdadera motivación sería revitalizar su industria militar en un país que suma 2 años de recesión y 5 sin crecimiento significativo. Críticos señalan que Alemania intenta reactivar un sector clave de su economía mediante exportaciones bélicas, aun cuando la comunidad internacional exige una solución pacífica al conflicto palestino-israelí. Para varios observadores, esta decisión confirma que Europa vuelve a recurrir al mercado armamentista como vía de recuperación económica siguiendo los pasos de Estados Unidos. Momento de hacer una segunda pausa en esta emisión. No se vaya, regresamos con 360, hablaremos de España, ya que el mercado de capitales está desconectado de la dinámica europea. ¿Por qué se lo digo? No se vaya y se lo cuento. Estamos de vuelta en Impacto Económico, momento de hacer nuestro recorrido 360. Comenzamos en España, ya que el mercado de capitales de ese país está desconectado de la dinámica de Europa. Cada día los hogares invierten menos y las empresas no alcanzan la inversión de la media del bloque europeo. Para conocer detalles, acompáñenme a ver el siguiente material. Diversos informes recientes alertan que esta baja de capitales no es un problema meramente técnico, sino una cuestión que afecta directamente a la competitividad de las empresas y al bolsillo de los ciudadanos.
El informe Indicadores clave de rendimiento de la Unión de los Mercados de Capitales, realizado por la Asociación de Mercados Financieros de Europa, recoge un análisis del rendimiento de los mercados europeos en el primer semestre del año y que se presentó recientemente en Bruselas. Refiere que España es el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia, con una menor participación de los hogares en los mercados de capitales, mientras un 40% de los hogares alemanes y un 35% de los franceses invierten en bolsas o fondos. En España invierte un 30% menos que la media europea. Las familias españolas aún mantienen su ahorro lejos de los mercados de capitales. En 2025, el 66% del PIB nacional está invertido en acciones cotizadas, bonos, fondos de inversión y productos de seguros o pensiones, lo que supone un 30% menos que la media de la Unión Europea, que es 94%. España está incluso detrás de otras economías como Dinamarca, con 194%, o los Países Bajos con un 164%. En este sentido, el estancamiento de la renta familiar es contundente. Un informe de la Oficina de Estadística Comunitaria, Eurostat, señala que entre los años 2004 y 2024, España ha sido el país de toda la Unión Europea con un menor crecimiento de la renta disponible per cápita de los hogares, con apenas un crecimiento del 11%. Es decir, mientras otros países europeos veían aumentar su poder adquisitivo de forma significativa, los hogares españoles prácticamente han permanecido en el mismo punto tras 2 décadas. Con este panorama financiero, el país presenta un círculo vicioso. Las empresas no encuentran financiación suficiente para crecer, lo que limita la creación de empleo de alta calidad y, por lo tanto, los salarios y los ciudadanos, con rentas estancadas y desconfiando de los mercados, no pueden invertir para mejorar sus ahorros. A pesar de tener una economía altamente dependiente del financiamiento bancario y una participación insuficiente en los mercados de capital, España tiene un reto crucial: crear un entorno más atractivo para inversores y empresas. Vamos ahora hacia el oriente, ya que China afianzará su cooperación energética con Rusia tras dar a conocer 3 propuestas estratégicas en el 7º Foro Empresarial de Energía China-Rusia. El viceprimer ministro chino instó a ambas naciones a reforzar la cooperación en la cadena industrial completa para garantizar el funcionamiento seguro y estable de los canales energéticos transfronterizos y el flujo sin contratiempos del comercio de energía. Asimismo, expresó que deben fortalecer la cooperación en la transición energética, explorar activamente escenarios de aplicación y aprovechar el potencial de cooperación en energías renovables y otras áreas. Además, llamó a reforzar la colaboración multilateral para promover conjuntamente la implementación de la iniciativa para la gobernanza global en el sector energético, contribuyendo a una mayor estabilidad y certeza en el mercado energético global. Por otro lado, la producción automotriz en Tailandia creció por la fabricación de vehículos eléctricos de pasajeros, demostrando la puesta en marcha de una industria de tecnología limpia y sostenible. Según datos de la Federación de Industrias de Tailandia, en octubre de 2025 la producción automotriz alcanzó un 14,17% respecto al mismo mes de 2024, alcanzando 135.685 unidades. Este crecimiento estuvo impulsado por la fabricación de vehículos eléctricos de pasajeros. Estas cifras demuestran el segundo mes consecutivo de aumento impulsado por la producción nacional para compensar importaciones previas bajo el programa gubernamental de subsidios e incentivos fiscales. Las ventas internas crecieron un 24,78% interanual en octubre, con 47.032 unidades vendidas, destacándose el aumento de la demanda de vehículos eléctricos puros e híbridos.
Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Acompáñeme a ver de entrada y como todos los días comenzamos con el West Texas Intermediate, el WTI, que marcó un precio de $58.07, un alza de 12 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $62.51, una subida ligerita de 3 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $63.43, en este caso una caída de 29 centavos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias a nombre de este gran equipo por habernos acompañado. Les recuerdo, como todos los días, que en la dirección impactoeconómico@telesurtv.net puede estar en contacto con nosotros o a través de nuestras cuentas, particularmente en X, nos encuentra como @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.